y seguimos con más encuentro informativo y en este caso estoy acompañada, como decía al finalizar el bloque anterior, ya se encuentra en los estudios nuestro compañero Néstor Buzo. Buenas noches, Néstor, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Buenas noches. Bueno, bien en lo personal, pero estamos viviendo o hemos vivido una semana dramática en nuestro país, Mm. terrible, bajo todo punto de vista. El clima que azotó Bahía Blanca con inundaciones, con muerte y con destrucción material. Semana con represión violenta, golpes a personas mayores, un fotógrafo que está entre la vida y la muerte, en situación muy delicada. Hemos vivido una situación insólita en el Congreso de la Nación, con piñas, con peleas y trompadas entre diputados del oficialismo. No fue entre diputados, fue entre diputados del oficialismo. Sí. El presidente de la Cámara de Diputados que suspende una sesión imprevistamente, violentando una institución de la democracia como es el Congreso de la Nación, para impedir que se avance con propuestas de la oposición. Aprovechó un momento en que había 128 diputadas y diputados sentados en sus bancas, y otros que estaban ahí parados, o sea, el quórum es de 129, esto de que momentáneamente puede la pizarra no dar 129, es habitual. Bueno, aprovechó para suspender la sesión. El Poder Judicial hackeado, porque una jueza decide que hay que liberar a detenidos irregularmente, y la jueza dice no había acusación, no se los acusaba de ningún delito, no estaba clara la circunstancia, el lugar, la hora en que habían sido detenidos, y ordena la liberación de la mayoría de ellos, no de todos, porque alguno tenía causas pendientes y quedaron detenidos. Y el gobierno que avanza con denuncias contra la jueza, contra la independencia del Poder Judicial. Lo dicen los superiores, los tribunales superiores de todo el país en una reunión este fin de semana. Entonces, también contra la justicia. Desde el punto de vista económico, la situación es grave. El viernes pasado, más de 700 millones de dólares que se vendieron y se fugan. Hoy una situación de los mercados bastante complicada, con aumento del dólar paralelo, y se habla de una crisis. Se empiezan a ir los capitales especulativos que estaban haciendo negocio por diferencias entre el dólar y el peso. En una situación económica convulsionada en el mundo por amenazas y medidas del gobierno norteamericano. La expectativa del gobierno argentino de tomar un préstamo, un nuevo acuerdo con el Fondo Monetario Internacional, y lo hace a través de un decreto de necesidad y urgencia, en el cual el presidente se autoriza a sí mismo a firmar el acuerdo, cosa que es ilegal, porque la ley establece que es el Congreso de la Nación el que debe autorizar acuerdos con el Fondo Monetario Internacional. Pero además no dicen por qué montos, con qué plazos, con qué tasas de interés, bajo qué condicionamientos, y bueno, ya sabemos lo que significan los acuerdos y condicionamientos del Fondo Monetario Internacional. O sea que estamos complicados en todos los frentes. El gobierno nacional, además, con mentiras constantes, una represión violenta, y dice que no atacó, no enfrentó incidentes o ataques, sino que impidió la protesta. Y anuncia para esta semana algo peor, un operativo mayor que el que desplegó
el miércoles pasado. Y en una marcha que se ve que va a ser multitudinaria y con mucho más acompañamientos debido a lo que sucedió el miércoles pasado. Así es. Diversos sectores se siguen sumando justamente. Claro. Entonces, bueno, habrá que ver qué sucede este miércoles. Claro, el gobierno que entra en una espiral de violencia realmente peligrosa, con amenazas y represión. La señora ministra comandante Bullrich sigue amenazando. Presentó un proyecto de ley antibarras contra los hinchas de fútbol, pero además miente cuando dice que las fuerzas actuaron correctamente. Que tiraron en protocolo. Que tiraron dentro del protocolo. El protocolo indica que los gases lacrimógenos se tiran hacia arriba con una inclinación de 45 grados. Bueno, acá se vio claramente que dispararon directamente contra los manifestantes y contra ese fotógrafo Pablo Grillo, que está al borde de la muerte, y que una mujer de 81 años fue garroteada por la policía. No se murió de casualidad, porque cayó al asfalto y se podría haber muerto. Bueno, gracias a Dios está bien, pero digo, es la mentira permanente, con provocadores además, que le dejan en medio de los manifestantes un patrullero abierto en forma inexplicable, o que según testimonios aparecen policías vestidos de civil y con camisetas de fútbol, tirando piedras y provocando, al mismo tiempo filmando. Es decir, un desquicio, una represión como pocas veces se ha visto. Claro, pero además en un gobierno hackeado por el escándalo de la estafa de las criptomonedas, que trae cola, porque a partir de eso se supo que el entorno de Milei, o su jefe, su hermana, cobraba para entrevistarse con el presidente, que quienes estuvieron involucrados en esta estafa tenían directa relación y habían estado con el presidente Milei en varias oportunidades. O sea, que en todos los frentes hay situaciones límites que se van sumando. La gran hazaña, la gran conquista de este gobierno, según ellos mismos dicen, el mejor gobierno de la historia, es la baja de la inflación. Bueno, baja de la inflación especialmente en relación a lo que hizo el mismo Milei, que en su primer mes de gobierno nos dejó una inflación del 25%. Ahora fue del 2,4%, eso es lo que se anunció el viernes. Claro, no siguió bajando como pronosticaba el gobierno. El mes anterior había sido enero, había sido 2,2%, febrero fue 2,4%. Pero alimentos y bebidas aumentaron el 3,2%. Y es, bueno, el mayor consumo de las familias, consumo que ha disminuido fuertemente. Justamente eso, porque dicen que se jactan de bajar la inflación, pero por otro lado los datos indican que el consumo ha bajado drásticamente en los últimos meses. Así es. Bueno, hoy y mañana paro de los docentes, porque las universidades denuncian que no están recibiendo los fondos que les corresponde según la ley. La Secretaría de Derechos Humanos de la Nación, en este mes de marzo, mes de la memoria, destruida, han echado en estos últimos días más de 400 empleados, entre ellos abogados querellantes en representación del Estado en juicios de lesa humanidad. Así que frente que se tome hay una situación límite. Y reitero, todo esto se va sumando. Esta semana va a ser caliente porque la movilización del miércoles seguramente será mayor por la más cantidad de manifestantes y mayor porque el despliegue de fuerzas represivas que anuncia el gobierno también va a ser mayor, y se entra en una confrontación
compleja. También en el Congreso hay varias iniciativas de la oposición para ponerle límites al gobierno de Milei. En el Senado, para rechazar las designaciones por decreto de miembros de la Corte Suprema de Justicia. En la Cámara de Diputados, para frenar, para anular el DNU que permite el acuerdo con el Fondo Monetario Internacional, para eliminar facultades delegadas al presidente Milei. O sea, ya los dialoguistas, en realidad, quienes fueron colaboracionistas en el primer año de gobierno de Milei, están poniendo límites y la oposición va logrando cada vez más fuerza en medio de la pelea interna de la libertad retrocede, ¿no? Así que, digo, va a ser una semana políticamente compleja, una semana en la que además se van armando las alianzas en vistas a las elecciones legislativas de este año. O sea, también en lo político hay un clima de tensión en las distintas fuerzas políticas. Estamos, y esto parece repetido porque lo hemos dicho muchas veces, en un momento complejo, en una semana crucial, en una encrucijada muy complicada, porque el gobierno está cada vez más empecinado a que es el mejor gobierno de la historia y cada vez reprime más y desprecia e insulta a quienes piensan diferente. El presidente que dice los buenos son los azules y los demás son unos hijos de tal por cual, no quiero ni repetir las palabras que usa y la terminología, el lenguaje que usa el presidente de la nación para referirse a quienes piensan distinto, en definitiva, y a quienes tienen derecho a protestar. Entonces, digo, así la democracia no funciona. Vivimos formalmente en un sistema democrático, sin embargo, con prácticas dictatoriales, porque no se está respetando la Constitución Nacional y se está realmente destruyendo el Estado en diferentes frentes ante las necesidades de nuestro pueblo. Así que, bueno, lo interesante es que la reacción crece. La CGT convocó a un paro general que seguramente será el 8 de abril, paro nacional por 24 horas, y se está conversando de movilizaciones o no para ese día. Paro al que además están adhiriendo todas las centrales sindicales, movimientos sociales, organizaciones políticas de distinto tipo. Así que crece la tensión en el país. Me parece que esa es la característica de este momento. Vamos a estar atentos a lo que pase, tanto en la calle como en el Congreso de la Nación, como en el Poder Judicial, porque en los distintos frentes la confrontación es fuerte. Bueno, veremos qué pasa esta semana, como decís, Néstor. Luego del miércoles, esperemos que no haya que lamentar nuevos incidentes como el miércoles pasado de tremenda magnitud de violencia, pero la situación es compleja. Así que bueno, muchísimas gracias, Néstor. Gracias a vos. Nos vamos a compartir un corte y en un ratito seguimos con más encuentro informativo.